Bienvenidos a un nuevo episodio de NOF. Hoy tenemos de un invitado muy especial, David Luna, que inició como líder comunal, edil, concejal, senador, mejor dicho, ha hecho toda la carrera, además ministro también de la tecnología y las telecomunicaciones. Y bueno, hoy está candidato a la presidencia. Bienvenido, David, a un episodio más de ENOF. Melissa, muchas gracias por esta invitación. Muy feliz de estar en tu podcast. Y bueno, muy feliz de estar en Bucaramanga, en Santander, en este ejercicio presidencial que creo yo, como dices tú, tiene mucho de renovación política, generacional, pero también de experiencia y algo que es clave, de un liderazgo distinto que siento yo necesita este país. Bueno, a mí me llama la atención cuando veo tu hoja de vida, pues toda esa carrera juiciosa que has hecho. Sí, tú has estado en el Ejecutivo, pero también has estado en el Legislativo. ¿Cuál crees tú que ha sido esa falla estructural, digamos, que no ha permitido que el país avance y que se podría mejorar? Yo creo que son dos. La primera, yo la denominaría el complejo de Adán o el espejo retrovisor. Ese cuento de que uno siempre llega y cree que todo lo que hizo el anterior es malo y hay que cambiarlo, o hay que cambiarle el nombre, o hay que simplemente acabarlo porque entonces el anterior puede tener un protagonismo. No, yo renuncio frontal y formalmente a ese complejo de Adán. Creo que Colombia necesita más políticas de Estado, de largo plazo. Y déjame darte 3 ejemplos. El proyecto o el programa de Cero a Siempre, que se encargaba de la educación de los niños entre los 0 y los 5 años. Exitoso. ¿Quién lo puso en práctica? Olvidémonos de eso. Pero simplemente lo acabaron porque venía de otro gobierno. El proyecto de Ser Pilo Paga, que era la posibilidad de que muchos jóvenes estudiaran en muy buenas universidades, pero también públicas o privadas. Pero como venía de otro gobierno, lo acabaron. O el proyecto de Mi Casa Ya, que es el que le permite a muchos tener vivienda digna. También lo acabaron simplemente porque venía o había sido creado por otros. Pero el segundo, yo creo que Colombia sí tiene unos pendientes de mucho tiempo atrás que necesariamente hay que reconversarlos, volverlos a poner en práctica o en su efecto reinventarlos. Y mucho tiene que ver eso con tecnología. Por ejemplo, seguimos en el Estado colombiano viendo a ver de qué manera los privados pueden participar por un mecanismo distinto a la contratación. ¿Qué quiero decir? Si un privado quiere ayudarle a una entidad pública gratis, casi que ni puedo hacerlo porque la ley se lo prohíbe. Entonces, Colombia tiene que modernizarse y yo sí creo que viniendo del mundo de la tecnología soy el candidato perfecto para lograr modernizar este país. Mira, tú decías el tema del complejo de Adán. Yo vi el video, me llamó mucho la atención y quería preguntarte de este gobierno, ¿qué valdría la pena mantener de lo nuevo que se ha hecho? Yo creo que hay 3 cosas, 2 de ellas promesas que se deben y se pueden poner en práctica, y uno de ellos acierto desde el punto de vista más político que de ejecución. A mí me gustó, comenzando el gobierno, la decisión de salir a las regiones a gobernar desde las regiones. Yo creo que Colombia es un país de regiones que ha concentrado en Bogotá gran parte de las decisiones equivocadamente. A las regiones, a los departamentos, hay que darles la autonomía, entre otras porque cada uno tiene un talento increíble, conocen mejor sus problemas y saben seguramente mejor sus soluciones. A mí me gustó esa parte. Lastimosamente lo abandonaron. Y en segundo lugar, la promesa de la condonación de los créditos del ICETEX para los jóvenes o el aumento del ingreso mensual para los adultos del programa Colombia Mayor es una decisión política. No se necesita reforma, no se necesita ley. Y yo sí creo que es un necesario para equilibrar esa balanza obviamente juvenil y de los mayores. Me llama la atención lo que dices de gobernar desde las regiones, porque pues precisamente en una región como Santander, digamos que gran parte de los problemas que hemos tenido ha sido eso, que el gobierno no ha mirado hacia acá y hay muchos problemas pendientes y realmente como región hemos sentido que hay una ausencia del gobierno nacional. ¿Cómo ves, digamos, eso que está sucediendo no solo acá en Santander, sino en muchas otras regiones de Colombia? Pero hablemos del caso puntual de Santander. Santander vive un momento complejo porque en Bogotá creen que va muy bien y en Santander, con razón, dicen necesitamos ayuda del gobierno nacional. Y en muchos casos esa ayuda se queda en el aire, por 3 razones.
La primera, absurda, porque los gobernantes no son del mismo partido Exacto. del presidente. Lo que hay que comprometerse a hacer es gobernar con todos, independientemente de su orilla política. En segundo lugar, nadie mejor que los santanderianos saben cuáles son sus prioridades. Yo hace muchos años, cuando era representante a la Cámara, por allá en el 2007, muy joven, tuve a bien votar en contra de una reforma constitucional que tramitó el presidente Uribe, en ese momento con un porcentaje de aceptación, creo que del 90%, porque yo decía que la fórmula de la Constitución del 91 había que mantenerla y protegerla por eso, porque los recursos muchas veces son originados en el departamento, llegan a la capital y no regresan. Ajá. Entonces es mucho más fácil saber cómo ejecutarlos desde la región. Y tres, hay que pensar en fórmulas alternativas, en lo que hace referencia, uno, en las transferencias y dos, en las muchas entidades que hacen las mismas cosas. Por ejemplo, las placahuellas, el INVIAS, el DPS, la Fuerza Pública, las alcaldías, las gobernaciones, todas hacen lo mismo. El ciudadano no termina sabiendo quién es el responsable y por eso no hace control. A mí me llama la atención por lo que sacaste hace poquito, lo del radar de las buenas ideas, ¿sí? Me gusta mucho porque siento que eso es parte como de acabar un poco con la polarización y reconocer en el otro cosas interesantes, pero eso también viéndolo más de fondo es un mensaje de David Luna también de decir, venga, acá yo sí puedo unir y sí puedo al final terminar integrando, porque 50 candidatos presidenciales, eso es un absurdo. Melissa, yo creo que con razón los colombianos están concentrados en quién son los candidatos viables, pero se les está olvidando quiénes son capaces de gobernar. Y yo creo que el próximo gobierno va a tener un reto muy grande, y es el diálogo político con quienes piensan distinto a quien gobierna. Yo soy un tipo que llevo tramitando, pedaleando, construyendo desde la base en la política, y soy una persona que se le reconoce que puede hablar con todos los sectores. Yo he construido consensos desde el disenso, y creo que es posible hablar para resolver parte de los problemas que tiene Colombia. Uno. Dos, en una campaña tan difícil como esta, donde ya un candidato presidencial como es Miguel Uribe fue atentado, que entre otras oramos por su pronta recuperación para que camine esta campaña junto con nosotros, pues uno tiene que ver cómo le lanza al país mensajes por lo menos de acuerdo en temas pues tan básicos como reconocer que hay competidores con los cuales, pues sí, voy a competir, pero tienen grandes ideas. Y me parece que esa es una labor que tenemos que hacer cada semana, no solamente los candidatos con los que competimos. Hay que hacer lo propio con los alcaldes, hay que hacer lo propio con los emprendedores, hay que hacer lo propio con los periodistas. O sea, contarle al país que hay buenas ideas, y en política, pues reconocer se volvió casi que un intocable, porque si usted no ataca, si usted no insulta, pues no tiene likes. No, yo renuncio a ese tipo de ataques y insultos, porque creo que tú puedes decir lo mismo con buen tono y sin insultar. Bueno, pero ahí digamos que al final solo van a quedar dos y al final se va a definir sobre esos dos. En la foto del final podemos ver a David Luna integrando a muchas personas en esa nueva propuesta de país, o tú dices, no, yo voy solo hasta el final, no me uno. ¿Qué? Yo quiero correr esta carrera con decisión, con emoción, con pasión, pero sin obsesión. ¿Qué quiero decir? Los intereses de Colombia están por encima de los intereses, en mi caso, personales. Y yo estoy absolutamente enfocado en esta segunda etapa de mi campaña, que es salir a buscar las firmas. Te cuento que ya llegamos a 140.000 de las que exige la registraduría. ¿Por qué? Porque yo quiero tener mi pase, como los futbolistas, el pase para poder participar. Pero quiero ir a la consulta popular del mes de marzo, para medirme antes con quienes nos parezcamos, porque tampoco uno puede competir con quienes piensen distinto. Yo sí soy un tipo que cree que hay que respetar la libertad de prensa, hay que proteger las instituciones, hay que reactivar gran parte de lo que el país requiere. Y déjame hacerte un paréntesis. Ahora que está tan de moda las ideologías, o usted es de izquierda o usted es de derecha, y usted tiene que pertenecer a una, yo les pregunto, ¿la derecha les paga los recibos públicos de los servicios públicos o la izquierda les llena la nevera? No, pasa con el sudor de su frente y su trabajo que usted lo hace. Acá lo que necesitamos es cómo solucionarle
los problemas a la gente, que muchos de ellos tienen 20, 30, 40 años. Yo creo que con tecnología se puede lograr solucionar mucho. Te voy a poner el caso de la coca. Estamos inundados de coca en estos momentos, por distintas razones. ¿Cómo es posible que en Colombia un instituto de pensamiento, un instituto de investigación, no tenga una fórmula alternativa para enfrentar ese flagelo? Porque no estamos pensando en cómo resolver los problemas, simplemente estamos pensando en las fórmulas que antiguamente funcionaron. Yo sí creo que hay que plantearle al gobierno americano, por ejemplo, un plan Colombia 2.0 para recibir apoyo y enfrentar la criminalidad. Pero en Colombia, con un grupo de emprendedores de alto impacto o con un grupo de desarrolladores, tú puedes pensar en alternativas distintas a las que usualmente estábamos enfrentando en todos los sectores. A mí me llama la atención el tema de la tecnología contigo y si te quiero preguntar, tú fuiste ministro de TICS y seguramente como ministro tenías alguna idea que no la pudiste hacer como ministro, pero que te quedó ahí en el tintero y que hoy como presidente dices, esta va a ser la propuesta que yo me la voy a jugar en el tema de telecomunicaciones e innovación. La primera que no pude lograr sacar adelante es que tú en estos aparaticos podrías oír la señal de radio sin necesidad de pagar datos. Entonces, yo traté, pero no pude. Y esa es una de las cosas que deberíamos promover, porque entre más acceso... Democratizar el acceso a la tecnología. Y a las comunicaciones. Eso es súper clave. Y lo segundo, hay una cosa que sí logré hacer, pero que como la tecnología va más rápido que la legislación, hay que reformarla. Acá en Florida Blanca, por ejemplo, hay un campus muy interesante que forma desarrolladores. Esos son proyectos y son niveles muy claves que se pueden ejecutar. Jóvenes que hoy no estudian o no trabajan, que rápidamente podrían tener habilidades en bilingüismo, en habilidades blandas, y hay que formarlos en inteligencia artificial. ¿Por qué razón? Porque la inteligencia artificial, como está destruyendo empleos, está creando nuevos empleos. Y muchos de ellos tienen que ver con ciberseguridad, muchos de ellos tienen que ver con desarrollo, muchos de ellos tienen que ver con Big Data, y no estamos formando a esas personas. Eso no es el futuro, eso es el presente. Y nos estamos quedando atrás. Entonces, yo sí creo que esas son las cosas que necesariamente tenemos que hacer para poder competir. Bueno, ahí hay un reto grande y es en el tema de la tecnología, que nos quedemos en los datos, en que sí, podemos, ahora tenemos un montón de datos, pero ¿qué hacemos con todo esto? Y también he leído que mucha gente dice, venga, pero hay problemas más graves como la educación, la injusticia social y demás. ¿Cómo la tecnología y la innovación pueden ayudar a solucionar esos problemas estructurales como por ejemplo la desigualdad o la falta de acceso? Hay gente en Colombia que no come las 3 comidas al día, mucha gente pues, digamos, ¿cómo desde la tecnología podemos ayudar a cerrar esa brecha? Melissa, sin duda hay problemas estructurales y sin duda hay problemas mucho más importantes que resolver que implementar tecnología. Pero la tecnología lo que es un habilitador para resolver esos problemas. La lucha contra el hambre. Colombia tiene un problema donde 1.500.000 colombianos se acuestan solamente con una comida. Tú con tecnología podrías luchar contra el desperdicio de alimentos, sabiendo perfectamente cuál es el consumo de tomates, de lechugas, o de carne, o de pollo, o de pescado en cada uno de los barrios. Y solamente llevando los alimentos que habitualmente consumen los miembros de ese barrio, permitiendo que los otros alimentos pudiesen ser comprados por el Estado o distribuidos en los bancos de alimentos. Tema 1. Tema 2. Claro que la gente está desesperada porque no tiene citas, porque no tiene medicamentos, porque no tiene tratamientos en el sistema de salud. Con tecnología tú puedes predecir qué enfermedad voy a tener yo en 5, en 10, en 15 años. Eso está pasando ya. Y con tecnología tú podrías reducir los tiempos de espera de las personas en las clínicas o en las urgencias, simplemente con mensajes para que se acerquen. Pero 3, el más complejo de todos, el de la educación. La tecnología no va a reemplazar al profe, no va a reemplazar al maestro, porque el maestro, el profesor, nos enseña valores, principios. Ojalá nos vuelva a enseñar urbanidad y nos vuelvan a enseñar historia y geografía de una manera bastante fuerte. Pero la tecnología lo que sí va a permitir es que se eduque con mayor pertinencia.
O sea, hay cosas que están necesitando en estos momentos las nuevas generaciones y la tecnología te permitiría avanzar en ellas. O sea, la tecnología sí puede, y el emprendimiento y obviamente el valor de impacto, ayudar a resolver problemas que están enquistados en la sociedad. Pongo el último, la corrupción. El algoritmo o el computador no va tras el político de izquierda ladrón o tras el político de derecha ladrón, va tras dónde está el faltante del presupuesto y lo identifica e inmediatamente tú sabes quién fue el responsable. ¿Cómo pasa eso? Con una cosa que se llama blockchain. Sí, suena dificilísimo de entender, pero está funcionando en el Reino Unido, pero está funcionando en otros países en Europa, identificando y ahorrando plata que puede ser bien invertida. Me parece muy interesante y me quedo con algo y es casi castizamente, es como dejemos de apagar incendios y vamos a los problemas reales y cómo estructuralmente podemos, con los datos, podemos prever cosas, podemos dejar de desperdiciar y demás. Y me parece pues que es una propuesta diferente a lo que siempre escuchamos, que al final termina siendo, démosle acá y tapemos un poquito los huecos. ¿Cuánto tiempo crees que, digamos, para apostarle a una Colombia tecnológica y realmente apostándole a la innovación, como la que mencionas, en tiempo de implementación de todo esto? Porque digamos que cuál es el miedo, que bueno, listo, vamos a apostar a la tecnología, pero si nos vamos a tardar 4 años en implementar los proyectos, pues no vas a ser tú el que vaya a ver la Colombia tecnológica que te está soñando. Hay cosas de largo aliento, de mediano aliento, pero hay cosas que se pueden hacer de manera inmediata. Ayer estaba en una reunión con emprendedores muy pequeños y con emprendedores de alto impacto, y todos coincidían en decirme, oiga, lo único que le pedimos al Estado es que nos deje trabajar, es que nos deje producir, es que nos permita hacer las cosas, es que no nos siga poniendo tantas talanqueras. Y la verdad es que sí, el Estado es una nevera de este tamaño que para moverla pues tiene todas las dificultades y los problemas. Tú arrancarías o yo arrancaría simplemente con un grupo de personas que piensen distinto para ayudarnos a resolver problemas y de esa forma ayudarnos a facilitar la vida. Entonces, lo primero es pensar distinto, usando la tecnología o usando, por supuesto, el emprendimiento de alto impacto. Pero lo segundo es, tienes una responsabilidad de conectividad que hoy puedes tratar de manera distinta a como la tratabas hace 3 años. Antiguamente conectábamos con fibra óptica, hoy puedes conectar con satélites de baja órbita. Lo que necesitamos es que haya un mínimo digital, porque hay gente que no puede pagar la conexión a internet. 2, tienes que hacer un esfuerzo grande en alfabetización digital. Hay mucha gente que no sabe manejar WhatsApp o que no sabe entrar a internet y creemos que todo el mundo lo sabe hacer. No, hay que dedicarle un tiempo a que lo aprendan. Y 3, es fundamental tomar decisiones que van a ser, evidentemente, pues muy complicadas para algunos que tienen unos grandes negocios. Por ejemplo, ¿cuál es el problema más difícil en todos los municipios del país para el ciudadano a pie? El gota a gota. El ciudadano no tiene acceso al crédito y entonces le toca pedirle a un rufián que le preste una plata y que si no le paga lo amenaza con un arma. ¿Cómo logramos democratizar el crédito? Con crédito digital. Hay que pensar de manera distinta. Todos los operadores de crédito digital se deben poder integrar y de esa manera pueden y deben prestar incluso a tarifas mucho más bajas de las que hoy presta el sector financiero. Pero si en algún momento necesitan prestar a tarifas más altas, porque tú o yo pues no tenemos todavía la confianza en el sector tecnológico, pues lo debes poder hacer. Entonces es pensar distinto y entender que hay unos a los cuales seguramente no les gustará. Yo por eso digo con claridad que he hecho política, me siento honrado de hacer política, no denigro de los políticos, quiero hacer política con los buenos políticos, pero yo no tengo jefes políticos ni jefes empresariales. Y me permite a mí tener la libertad de poder tomar las decisiones para beneficiar al ciudadano. Mira, hay otro tema que te voy a preguntar y en Santander es importante y también te lo vi en uno de tus videos y de tus hilos tan interesantes en X que sacas todo el tiempo. Trato. No, tenemos un equipo pensando en los hilos. Bueno, hay que reconocer. Y hay un amigo mío que no sé si lo puedo nombrar, que invita a almorzar al que más hilos, al que más retweets tenga el hilo. Bueno, había uno que me pareció interesante y hablaba sobre el problema que tenemos con el gas y con la energía, de lo que estamos exportando, que al final es
pues digamos que hay una alerta muy grande de lo que viene para Colombia. Santander, digamos que tuvimos hace poquito aquí a Luz Estela Murgas y nos decía, venga, la oportunidad que tiene Santander en el tema del fracking es grandísima y lo que podría ayudar a que las tarifas no se suban, digamos que esta alerta se baje es muy grande, pero pues para no ir lejos, hace 3 años el fracking era satanizado totalmente, o sea, acá el tema del medio ambiente, todo el mundo decía, fracking no puede haber, y hoy en día todo el mundo habla que fracking es lo que nos va a salvar. Entonces quiero preguntarte, pues, primero, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? ¿Y qué cambió? O sea, ¿por qué ya el medio ambiente ya dejó de importar? Pues tan es así que oí el otro día a la candidata Claudia López diciendo que estaba de acuerdo con el fracking. ¿Así acá? Después, no, en Cartagena, después de que lo ha criticado yo no sé cuántos años. No, mire, yo creo que en política hay que echar mano de la evidencia. La evidencia y sobre todo la pedagogía son piezas fundamentales para tomar decisiones. Está demostrado técnicamente que en algunos sectores del suelo hacer fracking es posible sin afectar el medio ambiente. Y en ese sentido hay que tomar decisiones de acuerdo a la evidencia. Donde la ciencia permita hacerlo, pues claramente hay que hacerlo. Supe que ProSantander desarrolló un foro hace poco en ese sentido y fue básicamente lo que se señaló. Entonces, acá no podemos seguir con esos falsos discursos simplemente para mover masas y el país terminando ahogado como está en este momento con el gas. Llevamos 40 años explorando y explotando el propio gas. O sea, nosotros, Colombia, producíamos el gas que consumíamos. De un momento a otro nos tocó importarlo. Y ahora, ¿quién está pagando los platos rotos? O el pato, el ciudadano, que paga 30% más. A mí me parece que es fundamental que tomemos decisiones con base en la evidencia. Hay 4 crisis que va a recibir el próximo presidente y por eso ese presidente no puede llegar a aprender, ni puede llegar a improvisar, ni puede llegar a insultar al político de turno que es con quien le va a tocar tomar las decisiones. La crisis energética, porque no solamente es gas, sino luz. La crisis de seguridad, donde hay que desamarrarle las manos y los pies a la fuerza pública, pero hay que darle las capacidades que requiere para enfrentar a la criminalidad. La crisis de salud, donde van a dejar una deuda casi de 30 billones de pesos y donde el ciudadano necesita atención, claro, en las capitales y también en los municipios, y la crisis fiscal, porque están gastando más de lo que tienen. Entonces, en vez de dedicarme yo a criticar y que Petro, yo estoy proponiendo cuáles son las salidas, porque este país no se puede quedar en la bicicleta estática como el complejo de Adán o el espejo retrovisor. Hoy, simplemente hablando del presidente, no, el presidente lo eligieron, ganó, prometió unas cosas, cumplió unas, incumplió otras, y espero yo, eso sí, que termine el día que el periodo presidencial termina. Pero quienes estamos en esto, tenemos es que promover y proponer alternativas. La seguridad, ¿cómo, digamos, desde la tecnología, cómo hacer para que el tema de seguridad mejore? Porque eso es algo que nos tiene preocupados a todos en Colombia, no solamente en Santander, sino en todas partes. El tema de la seguridad cada vez es más aterrador. ¿Cómo con tecnología apoyar eso? Hay un trípode que pasa muy desapercibido: seguridad, justicia y paz. Y si tú te das cuenta, ese trípode no se sostiene si alguna de las 3 llega a fallar. Acá están fallando las 3 en este momento. Tenemos 1 millón de expedientes en atraso en la justicia colombiana. Y es el expediente pequeño o es el expediente mediano que lleva al ciudadano a no creer en la justicia. Y por eso el ciudadano dice con frecuencia, es que la justicia es para los de Ruan. A esos sí les caen, pero a los poderosos no. Hay que meterle tecnología a la justicia. Con inteligencia artificial tú puedes reducir ese déficit de 1 millón de expedientes en un 30 o 35% en menos de un año. Yo no estoy diciendo que la tecnología reemplace al juez, no. Es simplemente que esos jueces van a tener las herramientas para poder fallar después de una lectura de miles, pero de miles de expedientes y de fallos judiciales que pueden ser útiles. En segundo lugar, el tema de la seguridad. Acá sí hay un tema de fondo, y es que a la fuerza pública le amarraron las manos y los pies con la excusa de los famosos cese al fuego que nunca se respetaron. Entonces hay que permitirle a la fuerza pública que defienda a la sociedad civil, y 2, obviamente que tenga las capacidades que tuvo en el pasado, porque se está descontrolando el Cauca, Arauca, Chocó,
parte de norte de Santander, y necesitamos recuperar esos territorios porque esos son los corredores por los cuales delinque en estos momentos pues esos grupos al margen de la ley. Y paz, pues paz queremos todos, porque no queremos seguir viviendo en una confrontación permanente, pero para lograrla necesitamos pues que obviamente sienta la delincuencia que hay Estado. Por eso yo digo que el que delinque tiene que pagar, porque la ley está para cumplirla, no para negociarla. Tú negocias la construcción de una norma, nunca negocias la aplicación de la misma. Entonces ahí hay unos valores que han pretendido invertirnos que no podemos seguir tolerando. El tema de la libertad de prensa, tú has sido muy crítico, digamos, de este gobierno, de la persecución que ha hecho a los medios de comunicación, las estigmatizaciones y demás. Pero si uno se va para atrás, eso en todos los gobiernos se han criticado lo mismo. Siempre se ha dicho que el gobierno de turno siempre está detrás de la prensa y siempre hay una persecución de prensa, y todos en campaña siempre dicen que conmigo sí va a haber libertad de prensa. Entonces quiero como que nos cuentes pues cómo ves tú este tema de la libertad de prensa y qué hace diferente esa propuesta o ese interés en el tema de proteger la prensa a lo que siempre todos dicen, porque es lo mismo que, digamos que en todas las campañas se habla del tema y en todos los gobiernos es el mismo problema. Hay por ahí un adagio que dice: por los hechos los conoceréis, o por las ejecutorias los conoceréis. Yo simplemente... Y los juzgaréis. Yo te pido el favor que echemos un poquito de mano a mi historia política. Yo sí me precio de poder decir, mire, llevo 27 años de mis 50 en este oficio, y a mí me ha criticado duro la prensa en determinados momentos, y siempre he sido respetuoso. Y obviamente hay otro factor que es fundamental: la oposición. Yo he estado sentado en la silla del Ejecutivo y he tenido debates de control político duros, fuertes, feroces. Nunca he echado mano de que es que me quieren tumbar. No, ese es el equilibrio. Y la prensa es pieza fundamental de ese equilibrio para algo tan importante como es controlar los abusos de poder. Este es un país con un régimen con altísima concentración de poder en la figura presidencial. Necesita controles por parte del Congreso, de las Cortes, de la prensa, de la sociedad civil. Eso no está mal. Y no se trata de este presidente o de otro, se trata en general del modelo. Y por eso yo sí creo que la prensa, pues hay que protegerla. Ese atentado que sufrió ayer un periodista de una cadena o de un medio hermano como tuyo, como es Caracol, pues hay que rechazarlo, hay que pedir que haya investigaciones, porque no podemos permitir que los periodistas tengan temor de ejercer su labor. Tú has hablado mucho y desde el principio del miedo de que el presidente no quiera salir de su cargo, y que también incluso has advertido el tema de la registraduría y de que debemos estar muy pendientes del tema. Pero aún así estás en campaña a la presidencia, y ¿cuál es la tranquilidad que tú sientes aún sabiendo esa alerta de que eso no va a suceder y que sí vamos a poder tener presidente nuevo en el 2026? Yo soy un optimista por descarte. Yo siempre siento que las cosas van a mejorar, creo que hay esperanza, pero adicionalmente creo que sí hay un camino. Yo no soy el tipo que denigra acusando como guerrillero a quien pide derechos laborales, o el tipo que acusa como paramilitar a quien pide seguridad, o el que acusa de tibio a quien pide libertad de expresión o libertad de prensa. No, yo soy una persona que está permanentemente proponiendo, y en ese sentido estoy haciendo esta campaña porque espero sí que se respeten a las instituciones. Lo que me ha preocupado es que el presidente permanentemente ataca al sistema electoral, que fue el que lo eligió representante, alcalde, senador y presidente. ¿Cuál es la angustia de que el sistema electoral sea administrado por un operador de la registraduría desde la época en que Humberto de la Calle fue registrador nacional del Estado Civil? O sea, ¿qué tiene eso de malo si el sistema electoral ha funcionado siempre y ha sido, digamos, garantista? Entonces, por eso yo sí he hecho advertencias y he confrontado con el presidente sobre este tema, por ejemplo, cuando no le giraron los recursos a la registraduría, o cuando la Superintendencia de Industria y Comercio hizo visitas irregulares a la registraduría. Pero yo estoy corriendo esta campaña pues con mucha fe, con mucha pasión, y pidiéndole al Estado que nos dé garantías. Yo no estoy pidiendo
más, ni privilegios, ni mucho menos, pero pidiéndole al Estado que nos dé las garantías para poderla correr. Bueno, ya digamos que eres presidente de Colombia, ¿y cómo te recordarían los santanderianos? ¿Cómo nos vamos a acordar de ti? Bueno, yo creo que Santander es una región que no solamente merece profunda atención, sino además trabajo en equipo. Trabajo en equipo en 3 sectores. Por supuesto, el primero, el de infraestructura, que alimenta a todos los demás. Hay una serie de pendientes que son fundamentales sacar adelante y que es posible hacerlo de la mano entre la nación y el departamento. En segundo lugar, acá hay un talento, y lo digo yo porque estuve como ministro de Tecnologías y lo percibí, pero además lo analicé, que puede ser muy importante para crear un hub de tecnología que permita el desarrollo de productos de inteligencia artificial, de videojuegos, pero adicionalmente de esquemas con unas capacidades enormes de recibir salarios más que dignos y de exportar. Y 3, pues obviamente es un departamento que merece atender todas y cada una de las necesidades y los requerimientos en materia de seguridad. Lo dice el gobernador permanentemente, lo dicen los alcaldes, y en ese sentido lo que hay es que construir colectivamente. Yo sé que esa es la frase tradicional. Yo tengo raíces acá, pues mi abuelo es santanderiano, y en ese sentido pues creo y siento que es mucho lo que hay que hacer conjunto y colectivamente. Bueno, David, pues un gusto haberte tenido en el podcast En Off en Vanguardia, y esperamos que esta sea la primera de muchas veces. Muchas gracias, Melissa, muchos éxitos en este reto que estás impulsando, no solamente con el podcast, sino con Vanguardia, y muy feliz de estar en Santander. Gracias.